Vive Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Fronteras de hoy, 24 de julio de 2023. Con Carlos Hurtado Ordóñez y con Byron Baltodano Sandino, cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Ayer hubo elecciones en el Estado español y la derecha ganó en votos y en escaños, pero no es suficiente para que formen gobierno. España es un régimen parlamentario, entonces ahí no se elige presidente, lo que se eligen son diputados. Y los diputados se ponen de acuerdo a ver quién va a ser el jefe de gobierno, porque ellos tienen un jefe de Estado vitalicio, que es el anacrónico rey. Entonces, lo que le llaman democracia parlamentaria. Y entonces, pero luego el Partido Popular, la derecha, que es una maquinaria de corrupción formidable, y el PSOE es otra maquinaria de corrupción formidable. La verdad es que se han vuelto millonarios los políticos de ambos partidos. Entonces el Partido Popular logró 136 escaños, diputados, 8.091.000 votos, 33% de la votación. Los socialistas, que solo de nombre tienen lo de socialistas, ¿verdad? 7.761.000, 31.7% de porcentaje, o sea, 2% le sacó el Partido Popular, 122 escaños. La verdad es que fue una sorpresa este resultado, porque todo el mundo anticipaba una derrota catastrófica de los partidos que han hecho gobierno en España, que son los socialistas, el antiguo Podemos, que ahora se llama Sumar, y algunos con el apoyo, digamos, con reserva de algunos partidos nacionalistas. Y lo que arroja esas elecciones es que es primero, desde el punto de vista ideológico, un país dividido, partido en dos. 11 millones de la derecha, 10 millones la socialdemocracia. Primero. Segundo, si lo lees de otra manera, hubo bastante gente que votó contra Vox porque le tienen miedo a Vox. Vox es el partido de la extrema derecha, fascistas, en todo el sentido de la palabra. Y le funcionó el voto del miedo a los partidos del gobierno de Pedro Sánchez. Les funcionó. También la derecha expuso otro discurso del miedo, el miedo a los comunistas, que son estos. Bastante absurdo, pero bueno. La primera realidad es que es un país partido entre dos bloques ideológicos, podríamos decir. Aunque no es tanto, pero bueno. La segunda realidad es que ese es un país plurinacional. Es un Estado plurinacional, que no han querido admitirlo ninguno de los dos partidos grandes. Y hacer realidad eso en el esquema constitucional y jurídico, no, menos que lo hayan querido, ¿no? Una cosa es Galería, otra cosa es Cataluña, otra cosa es Andalucía, otra cosa es Galicia, otra cosa es Asturias, otra cosa, y así. Son diferentes.
incluso algunos de ellos con sus lenguas propias, como Galicia, Euskal Herria, Cataluña, tienen su propia lengua. Esa es la segunda cosa que uno concluye de ahí. Tercero, ahí no hay izquierda antisistema, no existe. No la hay. No hay ninguna fuerza que diga somos de izquierda y estamos en contra de este sistema monárquico, vamos a cambiarlo todo. Tienen miedo a decir eso. Y el que lo dice, ahí nomasito lo anatemizan todos los medios. Tercero o cuarto, los medios de comunicación ahí en el Estado español han demostrado que su influencia cada vez es menor. Ahí otra vez funciona más el boca a boca y las redes. En fin, ahí van a una situación ahora difícil, porque para hacer gobierno, Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno actual, tiene que hacer pactos con agrupaciones que se la van a cobrar muy caro si quiere ser presidente de gobierno, sobre todo las agrupaciones catalanas, ¿verdad?, que reclaman un referéndum para determinar si Cataluña se separa o no del Estado español. La va a tener difícil. Además, hoy echaron preso a uno de los representantes de la derecha catalana, que es independentista. Así que la tienen bastante difícil. Bueno, y aquí la izquierda revolucionaria en Euskal Herria emerge como la fuerza dominante entre los que quieren la independencia de Euskal Herria. Es la fuerza principal ahora. Se llama Bildu, la izquierda revolucionaria en Euskal Herria. Logró además un diputado más, ahora tiene 6. Hay que felicitar a los compañeros. Discurso claro, sin andar con medias tintas, proclaman lo que quieren y cómo lo quieren, y la gente se los premia. Lección para otros, ¿verdad? Pero en fin, felicitaciones a la izquierda revolucionaria, a la izquierda versale de Euskal Herria. Quiero recordar un par de cosas y después vamos a hablar del frente, porque ayer fue la fecha oficial, pero no hay una fecha de fundación, pero bueno, se escogió el 23 de julio por el símbolo que esto significa, o que esto implica. Pero fíjate que hay crímenes espantosos que han ocurrido en el 2018 de los que nos hemos lamentablemente olvidado, porque vivimos muy intensamente. Pero el crimen de Guaslala del 22 de julio de 2018 es de un espanto insuperable. 2 hermanos campesinos de una comunidad de Guaslala, ahí en el Naranjo, en el sector en la comarca Los Milagros, en el sector de las Nubes. El Naranjo era pequeñito, pero se volvió enorme, incluso hasta más grande que el casco urbano de Guaslala, porque ahí llevaron a un montón de desmovilizados de la contra. Y entonces, después que terminan los tranques, después que la Policía Nacional puso el orden, entonces los que habían estado en el tranque del Naranjo, 7 o 12 de ellos, se fueron a la casa de 2 campesinos sandinistas, los sacaron de su casa y los ejecutaron. Estamos hablando de dos compañeros. Adolfo de Jesús Rosales Rodríguez, secretario político del Frente en esa comunidad, y su hermano, que había sido el secretario político, José Ramón Rosales Rodríguez. Adolfo de Jesús tenía 48 años y José Ramón 50 años. Llegaron en un caso
interceptaron a uno de los hermanos y ahí nomasito lo ejecutaron. Y en el otro caso, usaron a un niño que lo fuera a llamar. Decirle que lo llama fulano, que venga. Y el chaval lo fue, salió y ahí lo ejecutaron. Y además secuestraron a otros 5. Bueno, porque mataron después a otro compañero, a Isabel Godínez Hernández, en otro sector de ahí mismo de las nubes, ¿sí? Y a los otros 5 ya los dejaron salir. Entonces fue un crimen espantoso. Echaron preso a 7 de los ejecutores. Ahí está el video donde salen no hay que perder esas caras, esos criminales, ¿viste? Porque los dejaron en libertad, ¿verdad? No pagaron el crimen. Es que eso es para haberles metido cadena perpetua, hermano. Es que es una hazaña, además por razones estrictamente políticas. Ahí no hay ni rencilla personal, ni motivo de robo, motivación política. Llegaron a asesinarlo, a ejecutarlo. A dos campesinos desarmados. Y los asesinan por sus ideas. Espantoso, hermano. Echaron preso a 7 de ellos. A los 2 días, el 24 de julio, ya los tenía presos la policía. Entonces, estaba recordando que también el 3 de julio encontraron la osamenta de uno de los policías. ¿Te acordás de este caso? Este es otro caso que hemos olvidado. El que ocurrió en la comunidad Cislao Parasca, en la comarca Pueblo Nuevo, municipio de Mulucucú. Atacaron el puesto policial y asesinaron a 3 muchachos, a 3 compañeros. Martín Ezequiel Sánchez Gutiérrez, él lo secuestran, se lo llevan, le deben haber hecho barbaridades al compañero. Y su osamenta la encontró la policía en una finca, la finca El Paraíso, ahí en Mulucucú, el 3 de julio. También asesinaron, todo esto fue el 11 de junio, y el 3 de julio encontraron la osamenta de Martín Ezequiel. También asesinaron a Dixon Bismarck Sosa Enrique, de 43 años, y a Carlos José Zamora Martínez, de 36 años. Ese día también fueron heridos de bala el capitán Ramón Saturnino Zavala Oliva, de 55 años, y el suboficial mayor Leonardo Castillo Ruiz, de 47 años. En Cislao Parasca, en Pueblo Nuevo, Mulucucú. No se nos olviden estas cosas. A la estación de policía de San Ramón le pusieron el nombre de Martín Ezequiel, porque de ahí es, de San Ramón Matagalpa. De Río Blanco era José Zamora y de la ciudad de Matagalpa Dixon Bismarck Sosa. Pero es que la verdad es que ahí en Matagalpa entraron como a 14 compañeros, incluyendo una señora, ¿te acuerdas? Aquella vendedora, al hijo de la Benigna, a ¿quién más? A Tirso, ¿te acuerdas? A Tirso, ese fue otro crimen espantoso. ¿No se acuerdan ustedes? Salieron a fotos, además ellos mismos las difundían como con jolgorio. Le quitaron la camisa, lo encapucharon, lo hicieron caminar, lo llevaron a un local que se llama Conapi, ahí lo torturaron y ahí lo mataron. Y ellos mismos publicaron la foto. A Tirso Ramón Mendoza. También el caso de Arán Molina, eso fue espantoso. Llegaron a quemarle la casa, porque él era un sandinista reconocido. Llegaron a quemar la casa con la familia adentro. Y los sandinistas salieron a buscar cómo defenderlo. Y los malditos tranqueros llegaron con una pala mecánica. ¿Se acuerdan de eso? Ahí mataron a Arán, pero también murió el que manejaba la pala mecánica. Y salvaron a la familia de Arán.
Es que la verdad es que en Matagalpa fue espantoso lo que viví. Bueno, en todas partes, hermano. Masaya, León, en todos lados. Todos lados. Son las 6:49. Vamos a hablar de la fundación del Frente. Porque hay un documento que es poco conocido. Y como somos ahora de tradición oral, bueno, ahora con mayor fuerza que de leer, entonces vamos a compartirlo, leyendo. Pero quiero recordar algunas cosas. Bueno, primero, ayer fue el Día del Estudiante. Recordemos que el 23 de julio de 1959, la manifestación de los pelones. A ver, ¿qué era eso? El otro día me lo preguntaron. Había la tradición en León que a los chavalos que ingresaban por primera vez a la universidad, al año básico, los peloneaban, pero los peloneaban ellos. Los alumnos de los años superiores los agarraban y los peloneaban. Entonces se hacía una marcha, la marcha de los pelones, para poco después de iniciar las clases. Entonces, ese año, en el 59, ya se sabía que Carlos Fonseca, que había sido estudiante de la UNAM de León, estudiante de Derecho, estaba desaparecido. No se sabía de él. Se sabía que había participado en los combates del Chaparral, pero no se sabía su destino. No se sabía si estaba vivo o estaba muerto. Entonces el chavalero de la UNAM León decidió convertir esa manifestación en una protesta para conocer el paradero de Carlos Fonseca. Y entonces la guardia dispara sin ton ni son, sin provocación de por medio. Simplemente estaban irritados, estaban drogados, qué sé yo. Y dispararon. Y mataron a 4 chavalos. José Rubí, Eric Ramírez, Sergio Saldaña y Mauricio Martínez. Uno de ellos del Viejo y los otros de León. Ese evento conmocionó a la opinión pública nacional. Conmocionó. Marcó un antes y un después en la vida universitaria. Desde entonces, cada 23 de julio hay manifestación, al menos en León, recordando a los 4 héroes. Y además sirvió como catalizador de toda la oposición a Somoza, a la dictadura de Somoza. Después se supo que Carlos Fonseca estaba herido, que estaba en Tegucigalpa, que estaba muy grave. Pero ya después. Y fue muy importante, sí. Despertó la conciencia de mucha gente, sobre todo de la juventud, de la bestialidad de lo que significaba la guardia. Porque ya te digo, la marcha de los pelones, acribillada a balazos, porque se le ocurrió al que estaba ahí de jefe de la guardia, lo que sea. Y un año después, como lo contamos, creo que fue en mayo que lo contamos, un año después, aquí en Managua, se hizo una misa en la iglesia de San Antonio y después se salió en una marcha. Iba a recorrer la avenida hoy Sandino, en ese momento Roosevelt, que había sido la avenida central. Entonces, cuando iban saliendo, la guardia dispara y mata a un muchacho a quien le costaba, no podía correr porque tenía afectado una pierna como consecuencia de la poliomielitis y apenas tenía 19 años, Julio Oscar Romero. Para que no se nos olviden, son 5 los mártires del 23 de julio, 4 el 23 de julio del 59 y 1 en el 60. No se nos olviden, son 5 compañeros, 5 muchachos. Y ayer fue el aniversario de los 5. En un caso, 64 años y en el otro caso, 63 años. O sea que
estarían ancianos los cuatro, ¿no? ¿Cuántos hijos pudieron haber dejado? ¿Cuántos nietos, no? Asesinados por la guardia. Bien, fíjense, antes de leer el documento que quiero compartir con ustedes, para que hablemos un poco de la fundación del Frente. Fíjense, hay algunos, siempre se ha dicho que no hay un evento que en una fecha definida, en un sitio determinado, con tales más cuales personas que hayan participado, para decir, fundamos tal cosa. No. La formación del Frente Sandinista fue un proceso político que inicia prácticamente con el ajusticiamiento del fundador de la dinastía, con el ajusticiamiento del asesino de Sandino. Ahí empieza el proceso. Porque eso fue el despertar de la juventud nacional, de todos los sectores ciudadanos, el despertar. Y la juventud universitaria termina de hacerlo con el 23 de julio. Entonces, el chavalero de la época se siente compelido a organizarse con lo que había hecho Rigoberto, un poeta relativamente conocido, frecuentaba círculos literarios, por ejemplo. Por ejemplo, así es que conoce Rosy López, lo conoce a Rigoberto, por ejemplo, pues, en esos círculos. Y que decide ofrecer su vida a sabiendas. O sea, él sabe que va a morir y ejecuta al fundador de la dinastía porque dice que esa es la única manera de iniciar la caída de Somoza. Y así fue. O sea, empezó el principio del fin de la dictadura. Entonces, el chavalero empieza a organizarse de todo tipo de organizaciones, comunitarias, estudiantiles, juveniles como tales, políticas. Nada más que a veces duraban muy poco tiempo por desencuentros entre los integrantes o por represión de la guardia. Después se volvía a fundar otra, después otra. Entonces, había una efervescencia organizativa porque la juventud se sentía huérfana de instrumentos políticos. La juventud no creía en los partidos políticos organizados en aquel momento y buscaban su propia expresión política. Y eso se fue madurando porque, además de que fue un proceso organizativo, también fue madurando el método de lucha. Hasta entonces, los que hablaban de lucha armada hablaban de estilo invasión, como lo que pasó en Holán y Bollejones, encabezado por los políticos conservadores de la época. Es decir, salieron de Costa Rica, llegaron a un lugar, se suponía que rápidamente todo el mundo se les iba a sumar y que iban a votar a Somoza. Esa era la concepción, de alguna manera una concepción foquista, pues. O sea, un foco guerrillero y a partir del foco se irradia al resto de la población y no pegó eso. Pero había ese enfoque, pues. O el enfoque invasionista, que también se le decía, pues. Había intuición de que a Somoza solo se le podía votar a la familia, a los herederos del asesino de Sandino, solo se lo podía derrocar por la vía armada. Eso sí, había una intuición de que así debía ser. Pero de cómo se debía organizar la lucha armada, nadie lo había formulado. Entonces, en ese proceso político aparecen distintos instrumentos, como les decía. Pero hay un hecho que es de vital importancia, que es poco conocido, y es el encuentro entre Santos López y Carlos Fonseca. Probablemente ocurrió en el 59, hay otros que dicen que en el 60. Y digo que es más probable que en el 59 porque es cuando estaba convaleciendo Carlos. Y Santos López estaba viviendo en aquel momento en San Pedro Sula. Carlos Fonseca se entera y él busca a Santos López. Ese encuentro es fundamental para la fundación del Frente y para el eventual derrocamiento de la dictadura de Somoza. Fundamental.
¿verdad? Y según entiendo, además, Bayardo Altamirano, profesor de la universidad hoy, y uno de los fundadores también del Frente, Bayardo Altamirano es el que hace de enlace entre Carlos Fonseca y Santos López, porque Bayardo es el que sabía que Santos estaba en Carlos Fonseca. Además lo hizo a través de Santiago Dietrich, que había sido, si mal no recuerdo, era capitán del ejército de Sandino. Entonces Santiago Dietrich le da la clave para comunicarse con Santos, porque todos ellos, todos los antiguos oficiales del ejército defensor de la soberanía nacional conservaban esa natural conspiración para contactarse entre ellos porque estaban rodeados de enemigos. Y así fue, hermano. Poco después, Santos López decide viajar a Cuba, va a Cuba por primera vez, ahí con Pomares, ahí fue cuando conoció al Che, a Fidel, en un encuentro en la plaza, Santos López, ¿verdad? Y después regresa ya para el esfuerzo de Raití-Bocay. Entonces, este encuentro es sumamente importante, que marca la fundación del Frente. El segundo momento, que es también de mucha importancia, es la fundación del movimiento Nueva Nicaragua. Fue a principios del 61, después del evento donde Carlos Fonseca y Silvio Mayorga asisten en Caracas, el evento universitario. Y eso fue en julio del 61. Después está entre el 61 y el 62, con un esfuerzo marcado por Silvio y por Carlos, que se fusionan la Juventud Revolucionaria Nicaragüense, el Frente Sandino, que ya estaba con la lucha armada y tenía campamento guerrillero. Creo que ahí estaba Bayardo Altamirano, si mal no recuerdo. La Juventud Democrática y la Juventud Patriótica. Y los movimientos armados de Ramón Raudales, Charles Haslam, Manuel Díaz Sotelo, Julio Alonso y Heriberto Reyes, ¿verdad? Y ahí se fundan el Frente de Liberación Nacional, ¿no? Carlos Fonseca funda el movimiento Nueva Nicaragua y también participan Julio Jerez, Germán Gaitán, Bayardo Altamirano, Enrique Lorente, Faustino Ruiz, Fernando Gordillo, Francisco Buitrago, Germán Pomares, Guillermo Mejía, Inocente Escobar, Iván Sánchez, Santos López, Silvio Mayorga, Jorge Navarro, José Benito Escobar, Julio Corrales, Leónidas Rodríguez, Carlos Reina, Cristóbal Villegas, Tomás Borges, Óscar Benavides y Rigoberto Cruz, Pablo Uda. Entonces las primeras acciones y comunicados son como Frente de Liberación Nacional, ¿verdad? Eso creo que todos lo dominamos. Más o menos en septiembre de 63 que Carlos Fonseca logra ganar la famosa discusión de incorporar el apelativo sandinista al nombre de la organización y a las siglas, por lo tanto. Ya para entonces ya sale Nobel Guerrero, ¿verdad?, que había sido el que entorpecía la adopción del término sandinista en la nueva organización. Más o menos para ese año también, mediados de ese año, es que se incorporan Daniel, los hermanos Ortega, Celín Chible, y otros compañeros de la época, pues. Y Daniel, en una acción que él hace junto con Celín y otros compañeros, es cuando sale por primera vez la bandera roja y negra y la firma FSLN. Allá en Rivas, en diciembre del 63, llegaron con pistolitas a querer tomarse el cuartel de la Guardia, lo que es cuando uno está chavalo, ¿verdad? Vamos a ir a recuperar las armas, vamos a tomarnos el comando y con una pistolita. Y entonces,
Claro que lo agarraron preso, pues. Pero ahí fue la primera vez que se usó el nombre Frente Sandinista de Liberación Nacional. En el 63 también se funda el órgano del Frente Estudiantil Revolucionario, que se había fundado ese año también. El Estudiante, que fue sumamente importante en la divulgación de las ideas revolucionarias y del ideario de Sandino y del Frente Sandinista. Entonces, ¿quiénes son los fundadores del Frente? Oficialmente registrados como tales: el coronel Santos López, que murió en el 65, como hemos relatado el viernes pasado. Carlos Fonseca, que cae el 8 de noviembre del 76, cuando tenía apenas 40 años. Silvio Mayorga Delgado, nagaroteño, era 2 años mayor que Carlos, y cayó en Pancasán el 27 de agosto del 67. Pablo Úbeda Rigoberto Cruz, nació en La Libertad en 1941 y cae en Pancasán. Jorge Navarro, Juan Luna, cae en combate en Raití-Bocay el 27 de octubre del 63. Francisco Buitrago, el doctorcito, nacido en Terrabona en 1936 y cae en Bocay. Faustino Ruiz, el Cuje, o cotaleño, campesino, también cayó en Raití-Bocay. Modesto Duarte, huaqueño. Hay una foto ahí que ahí tenemos de Modesto Duarte. Está en el Word. Con Santos López. Ahí en Bocay, en los campamentos de Bocay. Modesto Duarte. José Benito Escobar Pérez, obrero, capitalino, asesinado a mansalva, a traición, en Estelí por la Guardia el 15 de julio de 1978. Germán Pomares, Germán Coronado Pomares Ordóñez, que venía de la Juventud Conservadora para los ataques del 11 de noviembre del 60. Él estaba listo, pero los conservadores se rajaron y no le entregaron armas a los pobres ahí en Jinotepí, Diriamba. Viejano, 1 año menor que Carlos, 17 de agosto del 37. Y cae el 24 de mayo de 1979. Tomás Borges, bastante mayor que Carlos, ¿verdad? 5 años. Murió, como todos sabemos, en 2012, el 30 de abril. Y Víctor Tirado sostiene que él es parte de los fundadores. Comandante Víctor Tirado López, que se incorporó en Bocay. Estaba en Honduras desde el 63. Que él sostiene que él participó de ese proceso de formación del Frente Sandinista y que incluso él estuvo en el FLN antes que se convirtiera en el sandinismo, ahí en el Frente Sandinista, ahí en el 63. La primera militante fue Rosy López. Carlos Fonseca le dice, eso lo cuenta la Rosy también, cuando Carlos Fonseca llega a Cuba la segunda vez, lo recibe Rosy López y entonces le dice, mira, vengo a hacerme cargo de esto. Entonces le dice la Rosy, entonces ya le voy a entregar. No me vas a entregar nada, vos te vas a hacer cargo de esta oficina, vos sos la primera militante del Frente Sandinista. Bueno, pero hay otros compañeros, y eso es lo que queremos hablar, los que menciona Carlos Fonseca. Entonces vamos a hacer la pausa y volvemos con eso. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida
Esos son los imprescindibles. 14 minutos, el 29 de junio de 1964, 6 días después que Carlos había cumplido, ¿qué? 28 años, ¿no? Lo echa preso la guardia, ¿verdad? Y el 9 de julio lo llevan a declarar ante el juez. Entonces ahí Carlos aprovecha para contar la historia del frente. Es interesante. Entonces ahí es cuando todos nos damos cuenta, ¿no? Digo, que se llamaba Carlos Alberto. Carlos Alberto Fonseca Amador, conocido como Carlos Fonseca, y él siempre se firmó Carlos Fonseca, nada de Amador, Carlos Fonseca, así se firmaba él. Nacido de Agustina Fonseca y de Fausto Amador Alemán. Ahí supimos también de su hermano, René Fonseca Marenco. En ese momento, en el 64, tenía 24 años, o sea que nació en 1940. Era 4 años menor que Carlos. Juan Fonseca Úbeda, 16 o 18 años, dice Carlos. Talabartero, los dos, tanto René como Juan, eran talabarteros. ¿Qué se habrán hecho, verdad? Estela Fonseca, 11 años, en aquel momento estudiante. Y por parte de padre, reconoció como hermano a Iván Amador Arrieta, de 24 años, y Fausto Orlando, sacerdote. Fausto Orlando Amador. Este dato me interesa mucho compartírselo. En el 64, ¿cuántas veces ha estado preso? 7, le dice. En 1956 por movimiento estudiantil, en diciembre de 1957 a mi regreso a la Unión Soviética, en noviembre de 1958 por asuntos estudiantiles, en diciembre de 1958 sin razón conocida en Matagalpa, en marzo y en abril de 1959 por participar en el movimiento de Juventud Democrática Nicaragüense, en julio de 1960 sin razón conocida en Managua, 29 de junio de 1964 por actividades en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En Honduras estuve preso en el Chaparral en julio de 1959 por participar en un movimiento armado contra Nicaragua, caso Chaparral. Estamos claros. O sea, veterano de las cárceles de Somoza, hermano. Y en las cárceles de Somoza no te trataban con pañuelitos, ¿verdad? Ni te daban a comer churrasco. Entonces él ya dice, 64, le preguntan su afiliación política, miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional desde septiembre de 1962. Esto es importante. En Honduras. Hasta el presente en Nicaragua, revolucionario de izquierda. En aquel tiempo se decía que era revolucionario todo aquel que estaba contra Somoza y optaba por la lucha armada. Entonces por eso es que hace la aclaración revolucionario de izquierda. Y fija, septiembre de 1962, como la fecha en que él es miembro del Frente Sandinista. Por lo tanto, podríamos deducir una de dos cosas. O es cuando adopta el nombre de Sandinista la organización, o es cuando se culmina la fundación del Frente. Yo diría más bien cuando se adopta el nombre de Sandinista. ¿Ah? Ahí también le preguntaron cuántas veces había salido a la Unión Soviética. Perdón, del país. A la Unión Soviética en el 57, a Checoslovaquia y Alemania en el 59. Fui expulsado de Guatemala a Guatemala en el 59, perdón. A ver, en el 57 la Unión Soviética, Checoslovaquia y Alemania Democrática. En el 59 expulsado a Guatemala y en el 60 expulsado a Guatemala.
Ha visitado Cuba 3 veces, le dice. Julio del 59, octubre de 1960 y julio de 1961. Vamos, claro. Entonces es julio del 61 cuando ya está fundado también el Frente de Liberación Nacional, porque es cuando él llega a La Habana y se encuentra con Rossi. Y cuando le dice, usted es la primera militante del Frente de Liberación Nacional, que después adopta el nombre de sandinista. Vamos, claro, para julio del 61 ya está fundado. ¿Estamos claros? Sigo. Entonces, esto es interesante, el proceso que cuenta a continuación Carlos. Dice, para la primera mitad de 1962 llegaron a Honduras Noel Guerrero Santiago, Tomás Borges Martínez, Pedro Pablo Rivas y Faustino Ruiz. Todos ellos juntos conmigo discutimos la situación política de Nicaragua para ver cuáles eran las tareas de nuestro grupo en el momento. O sea, ya asume que ya el grupo está formado. Primera mitad del 62. En ese tiempo la actividad política contra el gobierno de Nicaragua estaba dominada por el grupo que encabezaba el presidente del Partido Conservador, doctor Fernando Agüero. Este grupo del doctor Fernando Agüero en ese momento planeaba de la siguiente manera el rumbo de la lucha contra el gobierno. Sostenía que la única garantía para la celebración de elecciones libres en Nicaragua era la intervención de la OEA. Además, planteaba públicamente que de no lograrse lo anterior, solo la lucha armada podría realizarse para lograr cambio de gobierno. Aunque el grupo de Agüero concentró el apoyo del pueblo, existían ciertos grupos de opositores que discrepaban de Agüero. Estos grupos estaban encabezados prácticamente por el Partido Liberal Independiente y también estaba en esos grupos el Partido Movilización Republicana. La respuesta de estos grupos a Agüero solo tenía en cuenta la parte en que pedía la intervención de la OEA y no se refería para nada a la parte en que Agüero aprobaba la lucha armada. Al mismo tiempo, la posición de estos grupos que discrepaban de Agüero contaban con el respaldo de la dirección del Partido Socialista de Nicaragua. Nuestro punto de vista resultó distinto al de Agüero y al del grupo opositor. Nosotros, aunque estábamos de acuerdo en que se debía condenar la intervención de la OEA, defendida por Agüero, creíamos que era conveniente poner de relieve la inclinación mostrada en la propaganda agüerista a favor de la lucha armada, es decir, que no pensábamos como el otro grupo en que participaba el PRI, el Movilización Republicana y el Partido Socialista, que olvidaba totalmente esa aprobación de Agüero hacia la lucha armada. Miren qué interesante. El líder de los conservadores, Fernando Agüero Rocha, que fue candidato en el 67 y le robaron las elecciones, se las robó Somoza después del 22 de enero, y luego pactó con Somoza, presionado por Estados Unidos, y se forma el triunvirato en 1970. Ese hombre en 1962, decía que si la OEA no garantizaba elecciones libres, había que ir a la lucha armada. Fernando Agüero. Un dato interesante, poco conocido. Continúa Carlos Fonseca en su declaración ante el juez. Recuerden, lo habían capturado el 29 de junio y estaba declarando ante el juez el 9 de julio de 1964. Continúa. Nosotros considerábamos que en la práctica, debido a las circunstancias del momento, era imposible la intervención de la OEA, que por tanto, aunque no fuera una cosa segura, por lo menos había cierta posibilidad de que Agüero participara en una lucha armada. Esto no quería decir que nosotros pensáramos que era imposible la participación de Agüero en unas elecciones, aún sin intervención de la OEA. La postura de Agüero de dejar una puerta abierta para la lucha armada reflejaba la gran simpatía y confianza que en ese tipo de lucha tenía la mayoría del pueblo de Nicaragua. Además de examinar las condiciones del momento, nuestro grupo echó una ojeada a las actividades desplegadas por el movimiento revolucionario entre 1959 y 1962, y sobre todo la actividad de los grupos de tendencia revolucionaria.
nosotros llegamos a la conclusión de que la tarea inmediata no podía ser otra que emprender la lucha armada contra el gobierno. Importante, ¿eh? O sea, en el 1962, en la primera mitad, cuando todavía es Frente de Liberación Nacional, adoptan como método de lucha la lucha armada. O sea, el Frente de Liberación Nacional no adopta desde un principio, sino es un proceso, como vamos diciendo. Continúo. Entonces resolvimos preparar los pasos para convertir hechos en realidad, para convertirlo en hechos, en la realidad. En esos días habíamos tenido dentro de Nicaragua un fracaso al ser descubierto en Casa Colorada nuestra actividad. Esto nos hizo darnos cuenta de que la organización interna era muy inmadura para ser capaz de desarrollar con éxito la lucha armada. Esto también nos hizo ver que había que atender con mayor interés el frente interno. Pero este problema siguió sin poder resolverse de modo satisfactorio, porque la preparación en la lucha armada en las montañas absorbió a la mayoría de nuestros cuadros. Así fue como hicimos contacto con personas de Honduras que nos pudieran hacer llegar a las montañas de la frontera con Nicaragua para a partir de ahí crear el movimiento guerrillero. El compañero Santos López y yo, primer nombre que menciono, a ver, no es el primer nombre, primera vez que lo menciona, el compañero Santos López y yo nos trasladamos al departamento de Olancho en junio de 1962. Y vamos fijando las fechas, ¿no? Y navegamos por el río Patuca y el Guayata y penetramos a un sector de la montaña. Ahí vimos que era posible realizar el inicio con éxito de la lucha armada. Al ver la espantosa miseria que padecía la población indígena de los Sumos, los Mayagna, creímos que ese sector podía apoyar una lucha que iba a favor de su liberación. Quedó aprobado que esa zona podía servir para nuestro trabajo. Al mismo tiempo, teníamos interés que se organizara el frente interno, porque nos dábamos cuenta que sin eso nuestra lucha corría el peligro de convertirse en una acción aventurada, lo cual estaba en contra de nuestras convicciones y principios. Pero como lo he dicho atrás, no contábamos con la organización suficiente para atender el frente interno. A mí, personalmente, dice Carlos Fonseca, me preocupó mucho que se convirtiera en una aventura incierta nuestro movimiento, porque además no solo el frente interno estaba mal atendido, y oigan esto que es interesante que dice Carlos, sino que también las propias actividades en el exterior sufrían de la indisciplina y de la falta de seriedad para cumplir los acuerdos de parte de los compañeros que estaban en el exterior. Pero yo consideraba que no debía flaquear y que mi participación, como la participación de cualquier compañero, era todavía más necesaria cuando las dificultades eran a su vez mayores. Entonces, dice Carlos Fonseca, procedí a discutir, a veces con paciencia y con impaciencia, la solución de los distintos problemas que teníamos desde junio. Como he dicho, hicimos el primer contacto con las montañas de la frontera, pero pasaron largos días sin que pudiésemos verdaderamente emprender el desarrollo de la organización militar, de modo que fue con mucho retraso que logramos concentrar cierto número de compañeros para prepararlos para la lucha armada. Pero a fines de 1962, a pesar de los errores de tipo práctico, ya teníamos en las márgenes del río Coco a cierta fuerza de hombres y armas. Ciertos compañeros pintaban un cuadro bastante optimista con relación al futuro de nuestro trabajo, incluyendo el desarrollo de la organización insurreccional interna. Este optimismo yo no lo compartía. Yo creía en la abnegación, en el espíritu y sacrificio y en la elevada moral de los compañeros responsables del trabajo interno, pero yo estaba convencido de que hacía falta, además de la moral para lograr el éxito, una experiencia con la que no contaban los compañeros del interior. No se podía negar que en la segunda mitad del
de 1962, nuestra organización interna había alcanzado cierto mejoramiento, pero ese mejoramiento era exagerado por algunos miembros de la dirección para así justificar la falta de un mayor apoyo. Siempre el sentido crítico de Carlos, ¿no? Siempre. Está ante un juez somocista, está preso, está aprovechando que está declarando y que están todos los periodistas para contarle al pueblo de Nicaragua lo que están haciendo los chavalos, la nueva organización, cuántos son, dónde están, y él lo dice con un espíritu crítico. No lo dice poniéndolo como la mamá de Tarzán, no, señala las debilidades y las dice claramente. Es una maravilla, bravo. Entonces, continúo. La preparación de la lucha en la montaña se tropezaba con serios problemas prácticos. Por ejemplo, la concentración de provisiones que se dificultaba por lo alejado de la montaña y porque resultaba difícil burlar la vigilancia del gobierno de Ramón Villeda Morales. Así fue como se provocó un accidente del cayuco o pipante en el río Patuca, en el raudal de las aguas amarillas, y en este accidente perdimos las provisiones y pereció ahogado el compañero Julio Corrales. Eso lo cuenta bien Tomás, ¿no? ¿Cómo fue que ocurrió eso? Este fue un momento muy difícil, cuenta Carlos Fonseca, porque los medios económicos de la organización eran precarios. Yo tuve que aumentar las precauciones para movilizarme, porque agentes del gobierno de Honduras se presentaron en plan de capturarme en distintos lugares frecuentados generalmente por los exiliados nicaragüenses, como decir la casa del licenciado José María Palacio y la del exiliado Guillermo Suárez Rivas, que en paz descanse. Murió hace como 4 o 5 años, ¿no? Guillermo Suárez Rivas fue muy importante su ayuda. Fue concejal aquí en Managua, ya bastante mayor. Continúo. Entonces yo miraba que nuestro éxito resultaba difícil por dos obstáculos principales. El uno, la persecución contra nosotros, y el otro, nuestra insuficiente voluntad para encarar con coraje la solución de nuestros errores. Vuelve al sentido crítico, ¿no? A pesar de las discrepancias que surgen con otros compañeros y yo, continúo mis esfuerzos para enderezar el rumbo de nuestro trabajo. Tenaz, terco. Nosotros calculamos que el punto o la zona en que estábamos trabajando, o sea, las márgenes del río Coco, durante un tiempo iban a ser desconocidas por el enemigo. En este sentido, nos provocó preocupación la noticia difundida por el gobierno de Somoza a finales de 1962, en el sentido de que nos preparábamos para luchar en guerra de guerrillas contra el gobierno. Era evidente que marchaba con lentitud la realización de nuestra meta, porque se acercaba a la farsa electoral de febrero de 1963, sin que nosotros estuviéramos en condiciones de actuar con las armas contra el gobierno. Que esas elecciones se adelantan por la muerte de Somoza, de Luis Somoza, ¿verdad? Nosotros hubiéramos preferido actuar con las armas al realizarse esa farsa, porque en los meses inmediatos antes de las elecciones, el doctor Agüero disminuyó notablemente su acento respecto a la lucha armada. Por tal motivo, nuestro grupo sospechó seriamente que Agüero participaría en la farsa, aunque nosotros, aún en el caso de ocurrir eso, creíamos que el gobierno impondría su candidatura, o sea, la de René Schick, aunque fuera en contra de la voluntad de la mayoría del pueblo. En tal caso, el fraude hubiera provocado un enorme descontento popular, el cual nosotros, con las armas en la mano, estaríamos en mejores condiciones de orientar a favor de la fuerza revolucionaria, partidaria de una transformación en pro de las masas pobres y sufridas de Nicaragua. Fíjate bien, desde aquel momento ya Carlos sienta la diferencia, deja sentadas sus diferencias con las propuestas de la burguesía. No, dice, lo que nosotros queremos es un cambio, ¿verdad? Pero a favor de las masas empobrecidas. Transformación le llama a él, además. Ahí nomasito marca diferencia. En contra de mi voluntad, continúa Carlos Fonseca, y a pesar de los esfuerzos que hice por mantenernos presentes en el curso de 1963 dentro de la fuerza guerrillera, él quería estar ahí, pero Noel Guerrero no lo deja.
debido a mis diferencias y a mis críticas hacia los métodos de trabajo que dominan en el conjunto del movimiento, yo tuve que permanecer posteriormente fuera de la zona guerrillera. En esta forma, me resultaba mucho más difícil incidir en el curso de nuestro movimiento. Sin embargo, mantuve en esta última etapa acceso al trabajo de la montaña y logré por lo menos, aunque en parte, que fueran tomados en cuenta mis puntos de vista sobre la organización guerrillera. Después de esto, a mediados de 1963, fíjense bien, ya pasó más de un año, por fin penetró nuestra fuerza guerrillera al país, y de ahí en adelante me resultó imposible influir en el rumbo del movimiento armado que a la altura de octubre de 1963, Raitibo Cay, terminó en fracaso con el asesinato por parte de la Guardia Nacional de varios de nuestros compañeros y con la dispersión de los sobrevivientes. Y aquí quiero recordar cómo fue que cae Mauricio Duarte en Raitibo Cay. A Mauricio Duarte la Guardia lo captura y luego lo sometió a vejámenes y a torturas durante por lo menos 4 días hasta que finalmente lo asesina. ¿Te imaginas el horror que vivió ese muchacho, Mauricio Duarte, boaqueño, ahí en Raitibo Cay? Sigue Carlos Fonseca. Ese fracaso fue acompañado de un debilitamiento de nuestra organización interna, cuya moral sufrió un descenso sensible ante el golpe de la montaña. La organización del movimiento armado también tuvo la oportunidad de entrar en contacto con el compañero Manuel Andara Úbeda y otros de los responsables de la expedición armada que penetró por la frontera sur a mediados de 1962 y que también terminó en fracaso. La culminación en octubre de 1963 de nuestro trabajo con el fracaso se vio todavía empeorada con el golpe militar perpetrado contra el gobierno de Villeda Morales en Honduras. Porque Villeda Morales se suponía que era candidato, como era un presidente progresista, tenía relaciones con Cuba, pero fue el que después torpedió todo, porque fue el que evitó que las armas llegaran. Bueno, no importa, otro día ya contamos eso una vez. Esto tuvo como consecuencia, sigue Carlos Fonseca, una anarquía a la cual, por mi situación aislada y fuera del alcance de Honduras, yo estaba en condiciones de atender lo que aún quedaba de nuestra organización. Entendí que lo más importante era el elemento que se encontraba dentro del país y que había tenido la suficiente calidad y temple para mantener la confianza en el triunfo a pesar de los fracasos. Y bien, 64, ni siquiera está conformada una fuerza guerrillera. El Frente Interno tiene elementos, pero no está consolidado. Y en el 64, Carlos Fonseca habla la confianza en el triunfo a pesar de los fracasos. Es impresionante. Me pareció que una conclusión o una lección importante que había que sacar, tanto de la experiencia de nuestro grupo como de la experiencia de los demás grupos armados que habían corrido, era informarse de manera real y verdadera sobre la fuerza y sobre los hombres con que contaban en el interior del país. Pensé trasladarme a fines de 1963, pero medité y consideré que era mejor informarse detenidamente de lo que existían dentro del país y que contando con esta información previa, me iba a resultar más provechoso el contacto que hiciera al trasladarme al interior. Estuve estudiando por un tiempo más o menos largo, en forma minuciosa, las experiencias del movimiento revolucionario de Nicaragua, así como las luchas revolucionarias de otros pueblos. O sea, no es que perdió el tiempo, pues se puso a estudiar. Por los informes que tuve, comencé a cavilar sobre la existencia de una fuerza seria y capaz dentro de Nicaragua, pero no quise adelantar un juicio hasta antes no tocar con mis propias manos la realidad de Nicaragua. Así fue como me trasladé a fines del mes de mayo de 1964 al interior del país. Mis temores acerca de la impreparación de la organización interna para efectuar acciones combativas resultaron dolorosamente confirmados. No voy a decir que esta impreparación se debía exclusivamente a la culpa de los compañeros dentro del país.
el origen de esta debilidad lo atribuye a causa general. Estaba llegando al cabo de un mes, más o menos, de permanencia en el país, a la confirmación de nuestra debilidad interna cuando fui capturado. ¿Ya? Hasta ahí la respuesta inicial, fíjate vos, se tiró, mano, toda la historia. Diga la fecha de entrada al país y de dónde venía. Último día del mayo, venía de Honduras. ¿Cómo llegó? Entré por un vaquiano por la población del Triunfo hasta Chinandega. O sea, lo hice de forma clandestina. Cuando usted dice que en la primera mitad de 1962 llegaron a Honduras Noel Guerrero Santiago, Tomás Borges, Pedro Pablo Rivas y Faustino Ruiz, diga usted de dónde procedía cada uno. Creo que de Cuba, le dice Carlos, excepto que yo que me encontraba en Honduras. Diga usted, ¿con qué 1963 está hablando este hombre? Sobre el 63, y él está declarando esto en el 64. Diga usted con qué material humano y bélico contaban ustedes para efectuar la invasión en el 63, reactivo CAI. El material humano estaba siendo seleccionado en el interior del país por la organización interna. Y también creíamos posible reunir algunos exiliados anteriores. A finales de 1962, esto no había sido posible tenerlo realizado. Fue hasta la mitad de 1963 que ya logramos, aunque no en la medida de lo que habíamos deseado, en cuanto a la cantidad, llegamos a reunir cerca de 50 hombres. En cuanto al elemento bélico, se reunió recogiendo armas que habían quedado de movimientos armados en el pasado y también comprando en el mercado clandestino de Honduras. El armamento consistía en fusiles Springfield y algunos Garand, subametralladoras Thompson, carabinas y granadas. Le pregunta el juez somocista, ¿qué tuvo que ver Cuba con esto? Dice, nada tuvo que ver en el trabajo práctico y material de nuestro movimiento, simplemente nos daban aliento moral para emprender nuestra lucha. Una respuesta inteligente, ¿no? ¿Cuáles fueron las actividades de la organización del Frente Unido Nicaragüense creado en Venezuela y desarrollado sus actividades posteriores en Cuba? Las actividades del FUN, del Frente Universitario, consistían en organizar la solidaridad de los exiliados antisomocistas nicaragüenses dispersos en los diferentes países de América Latina. Con relación a las actividades en Cuba, consistían en influir desde ahí ante la opinión pública internacional para respaldar la lucha del pueblo nicaragüense. Una delegación del Frente Universitario participó en el primer Congreso de Juventudes Democráticas que se celebró en Cuba, en La Habana, en julio de 1960. Los delegados fueron Julio César Mayorga Portocarrero y Rodolfo Romero Gómez, Romerito, que falleció hace algunos meses. ¿Quién ayudó? Dice, le preguntan, tanto como país como persona en la parte económica, para comida, vestuario, etc. Los fondos de nuestra organización provenían del pueblo de Nicaragua y de los exiliados en Venezuela, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, México y Cuba. Los exiliados organizaron colecta en las organizaciones populares en los países mencionados, lo mismo que dentro de los pueblos respectivos. El responsable de recibir los fondos destinados al movimiento era Noel Guerrero Santiago. Le preguntan, además de las armas, que ya explicó, dice, ¿de qué otros países y qué medios emplearon para introducirlos en Honduras? No se obtuvieron armas fuera de Honduras. ¿Quiénes integran la directiva del FSLN? En el movimiento de 1963, o sea, en el movimiento de reactivo CAI, con su base en Honduras. Le preguntan a Carlos, dice Carlos, Noel Guerrero Santiago, que era el responsable de finanzas, Silvio Mayorga Delgado, responsable político, Santos López, responsable militar, Bayardo Altamirano López, responsable político, y yo, que era responsable político también y de organización. Orlando Cuán, responsable militar, Rodolfo Romero Gómez, delegado en Cuba, Jorge Navarro Ortega, encargado del Frente Interno en Nicaragua, Marvin Guerrero, enlace entre Nicaragua y Honduras,
Manuel de Jesús Andara Úbeda, encargado de política y propaganda. Esa era la directiva del frente. Dice, del grupo que usted dice lograron reunir 50 de los nombres de algunos de ellos, le dicen a Carlos. Además de los ya mencionados, le dice, o sea, los directivos, Pedro Pablo Ríos, Heriberto Rodríguez, eran compañeros, Iván Vaca, aún vive, Cristóbal Guido, Ramón Raudales Hijos, Faustino Ruiz, Francisco Buitrago, Iván Sánchez, Modesto Duarte, Mauricio Córdoba, Boanerges Santamaría, Entimo Carías, Leopoldo Rodríguez, Jorge Cabrera, Santos Gómez, Pedro Sarmiento, Antonio Espinosa o sea, Antonio Escorcia Urbina, tenía las dos maneras de Antonio Escorcia, perdón, o José Francisco Escorcia Urbina, Rolando Rosales, Francisco Rojas, Victoriano Castrillo, Higinio González, Dolores Rugama, Narciso Cepeda Vázquez y Germán Hernán Coronado Pomares Ordóñez. Germán, oíste el nombre, son 3 nombres. Germán Hernán Coronado, serán sus 3 nombres, Pomares Ordóñez. ¿Con qué personas estaban involucradas o vinculadas para facilitar su movimiento? Perdón, ¿con qué personas hondureñas? Le preguntó el juez. Yo no intervenía en los contactos con esas personas. Yo me abstenía de conocer esos nombres para que en caso de que surgieran problemas más adelante salvar una responsabilidad. Le dice, no vaya a ser que me echen preso y me torturen, mejor no me digan nada, no me digan quiénes son los que ayudan. ¿Cuál fue el seudónimo o el nombre que usó para viajar a Cuba? Usé el nombre de Valentín Hernández Nolasco, con pasaporte de nacionalidad hondureña. ¿Cómo hizo? Bueno, ya no importa. Diga usted quién actuaba como jefe del movimiento del FLN en Honduras. Quien estuvo prácticamente de jefe fue Noel Guerrero Santiago. Recuerden que se fue a México allá. No se sabe si vive aún. O sea que él no había sido nombrado para tal cargo a través de un acuerdo entre todos, pero por el hecho de controlar en sus manos los fondos, estaba en condiciones de decidir sobre las cuestiones más importantes. O sea, el que tiene reales, platica, hermano. Como él tenía los reales, él ejercía de jefe. Eso es lo que dice Carlos sobre Noel Guerrero, ¿verdad? Pero lo estrictamente militar estaba bajo la jefatura del compañero Santos López, segunda vez que lo menciona. Diga usted quiénes eran los jefes del frente interno durante la preparación del frente sandinista. Dice Carlos, como lo he dicho anteriormente, todos los cuadros del movimiento fueron absorbidos en el trabajo de la guerrilla y por consiguiente no pudimos crear una dirección desarrollada en el interior del país. De modo que el único dirigente capaz que pudimos tener en el frente interno fue el compañero Jorge Navarro Ortega. Como saben, cae en Bocay. ¿Quiénes eran los jefes? ¿Con qué propósito entró a Nicaragua? Le dice. Ingresé con el fin de constatar lo que quedaba de la organización interna del Frente Sandinista, porque de comprobar la extrema debilidad que teníamos, había que pensar en nuevos métodos de lucha distintos a la lucha armada. Fíjate bien, mira cómo no era ni siquiera dogmático, Carlos. Él lo dice. Si estamos tan mal como pienso o peor de lo que pienso, entonces hay que repensar si la lucha que vamos a hacer es armada o no. Interesantísimo. Sigo. A ver, ¿qué se me hizo? Ajá. Entré en forma clandestina y no en forma legal porque consideré excesivamente imprudente confiar en las garantías ofrecidas por el gobierno. Pensé que si entraba legalmente se podía repetir lo que me aconteció en el año 1960 cuando regresaba de Caracas, en que a pesar de las amnistías que se habían decretado, fui expulsado por la fuerza por el gobierno de Somoza hacia el extranjero. Explique usted, le preguntan, en qué forma sería establecida
esa nueva lucha del Frente Sandinista en su nuevo plan de subversión. Mira que esto fue publicado íntegro en el diario La Prensa al día siguiente. Esto fue el 9 de julio, el 10 de julio estaba publicado por La Prensa. Entonces, toda la entrevista, toda la declaración ante el juez. Entonces le preguntan, bueno, ay, ¿y ahora cómo va a ser? Pues, ¿cuál es la nueva estrategia? Entonces dice Carlos, como es sabido, nuestra organización ha adoptado en su trabajo una línea que consiste en una lucha armada popular. Es la única que puede decidir el triunfo de un gobierno revolucionario. De comprobarse, como en efecto se estaba comprobando, que no contábamos con una organización desarrollada para ponerse al frente de la dura lucha armada, en el tiempo presente inmediato estaba contemplado esperar que transcurriera un nuevo periodo más o menos largo que permitiera hacer la nueva selección de compañeros con condiciones para tomar las armas de manera victoriosa, o sea, que en el futuro inmediato debía continuarse la situación que de hecho estaba existiendo. Desde el fracaso del año pasado, del año 63, en octubre en Raití-Bocay. Es decir, dice Carlos Fonseca, que la nueva situación que estaba surgiendo debíamos dedicarnos a hacer la unidad con las demás fuerzas antisomocistas y revolucionarias, sin exclusión de ninguna de ellas. Sabíamos que también esa nueva lucha nos tenía que resultar muy difícil debido al aislamiento que habíamos sufrido a lo largo del tiempo en que nos ha tocado actuar, pero no nos quedaba más camino que seguir a pesar de nuestro deseo de luchar con las armas contra el gobierno, porque todos los golpes que hemos resistido nos habían enseñado que no debíamos dejarnos arrastrar por nuestros deseos, olvidando la realidad. Miren qué reflexión más importante, pura filosofía incluso. No nos debemos dejar arrastrar por nuestros deseos, olvidando la realidad. O sea, lo primero es la realidad. Una cosa es la realidad, otra cosa es lo que vos querés. Y no nos podemos dejar arrastrar por los deseos, hay que ver la realidad. Y entonces le dice el juez somocista, relate usted todas sus andanzas, sus actividades en el Frente Sandinista desde su llegada de Honduras hasta la fecha en que fue capturado. Como he dicho, le dice, el objetivo del viaje hacia el interior de Nicaragua era tocar con mis propias manos la calidad de organización que había sobrevivido después de nuestros fracasos. Mi actividad en el interior del país se redujo al cumplimiento del objetivo que había trazado y de ese modo hice contacto con los compañeros por medio de las direcciones que se me habían dado en Honduras. El contacto con esos compañeros lo utilicé para conocer sus capacidades, su experiencia y su nobleza. Lo que puedo decir es que con estos contactos me estaba terminando de convencer de nuestra debilidad interna. También aproveché las conversaciones para informarme de la actividad de la generalidad de los partidos opositores al gobierno. De estos informes también terminé por llegar a otra conclusión referente a la gran división que existe dentro de la fuerza opositora, tanto de las fuerzas radicales como de las fuerzas moderadas. Comprendí que nuestra debilidad no era solo de nosotros mismos, sino de la crítica situación del movimiento opositor en general. Una oportunidad de observar eso la tuve al escuchar por radio las intervenciones en el Fórum Político de León, organizado por el Centro Universitario. Diga usted quién le mandó la dirección del contacto, le pregunta el juez. Me llegó por medio de una persona, de un hondureño residente en El Triunfo, que a su vez le había recibido un compañero de Managua. Por razones de moral me niego a dar los nombres de esas personas. O sea, todos los nombres que él había dado era porque ya están archiquemados, que no iba a dar a conocer nada nuevo. Pero cuando ya se trata de nuevo, entonces se queda callado, Carlos. Y dice, no, eso no te lo digo. Por razones de moral, le dice. Diga usted los nombres de los miembros del Frente Sandinista con quienes usted hizo contacto para hacer la apreciación del estado actual del Frente Sandinista. Y entonces aparecen por primera vez otros dos nombres, ¿verdad? En la declaración de Carlos. Humberto, seudónimo de Víctor Manuel Tirado López, 64. Y Ramón Santiago, que era el seudónimo de José Benito Escobar Pérez. Lugares y fecha cuando hizo contacto. No lo podría precisar, dice Carlos, pero fueron 4 veces
incluyendo la del día que fui capturado. Y respecto a los lugares, en la misma casa donde me capturaron. ¿A qué actividades se dedicaba Víctor Manuel Tirado López en el FSLN en Nicaragua? Él colabora en la discusión de los distintos problemas a fin de elaborar la línea de lucha a seguir. ¿Cuáles eran las atribuciones de José Escobar Pérez, José Benito, dentro del Frente Sandinista? Él era uno de los militantes en contacto con otros de los elementos con que se contaba para calibrar la situación. ¿Quiénes integran la directiva del FSLN? Nuestra organización hasta este momento no se ha repuesto de la anarquía provocada por los fracasos del año pasado. O sea, que no se cuenta con una dirección organizada. 1964, repito por octava vez. Prácticamente, dice, sigue la misma directiva organizada en Honduras. Diga usted con qué fin fue a asaltar a la sucursal del Banco de América por miembros del Frente Sandinista en mayo del 63 y qué uso le dieron a ese dinero. Yo ignoro, dice Carlos, totalmente la intervención del Frente Sandinista en el asalto al Banco de América. Y le preguntan si fue el Frente. Según mi conocimiento, miembros del Frente Sandinista no han participado en el asalto. Creo que aquí se refieren a carateras, que ya lo hemos contado aquí. Creo que eso es. Diga usted las veces que ha entrado al país clandestinamente después de su expulsión en 1960 y cuánto tiempo pasó en el país cada una de las veces. La primera vez fue en diciembre del 62, saliendo de nuevo en enero del 63. La otra vez fue ahora que fui capturado. ¿Estamos claros? ¿Por qué creo que es importante todo lo que cuenta aquí Carlos? Porque, como ustedes observan, eso es la culminación del proceso. Lo que él cuenta ya es la parte, cómo culmina el proceso de fundación del Frente. Por eso es que siempre se ha dicho que no es un día de fundación, no es una reunión que lo funda, sino que es un proceso organizativo de encuentros, de desencuentros, de discusiones, de divergencias, de convergencias. Es muy importante. Después de Reactivo CAI hubo muchos que se fueron. O sea, el fracaso militar de Reactivo CAI provocó, como lo dice Carlos, un derrumbe de la moral del grupo. Y hubo muchísimos que se fueron. Además de los que caen en Reactivo CAI, Jorge Navarro, Mauricio Duarte, en fin, todos los compañeros, además de Faustino Ruiz, además de los que caen en Reactivo CAI, ¿verdad? Los que sobreviven, una parte se quedó luchando como Santos López, como Germán Pomares, como Chicho Cepeda. Pero la mayoría se desbandó y se dedicó a lo propio, aunque hubieran participado en la fundación del Frente. ¿Entendés? Por esto es importante decir, la fundación del Frente, la participación de la fundación del Frente y el ser reconocido como tal implica el haberse sostenido en la lucha a lo largo del tiempo. Porque vos podés haber estado al principio, pero después te fuiste. ¿Me explico? Por eso es que se habla de 11 fundadores y 12 si contamos a Tirado, pero esa es una discusión que solamente los que estuvieron en eso podían definir. Pero creo que es importante, muy importante que estemos claros, pues las cosas son procesos políticos. No se trata de decretos, nada en la vida es de decretos, todo es de procesos políticos. Y el caso de la fundación del Frente no es la excepción. Entonces yo creo que voy a cerrar porque creo que es importante también recordar algunos nombres de compañeros que han sido tan importantes a lo largo de la lucha, pues. No solamente porque participaron en la fundación, como ya hemos leído, ¿verdad? A los compañeros, sino también a otros, como, voy a leer, como Inocente Escobar, fallecido hace como 3 años, murió Inocente, hermano de José Benito. Heriberto Rodríguez, Pedro Pablo Ríos, Germán Gaitán, Julio Jerez, Noel Guerrero, Rodolfo Romero, Bayardo Altamirano, Rolando y Adrián Roque Fonseca,
Adrián todavía vive. Cristóbal Guido, Renán Montero, extraordinario compañero de origen cubano, Ramón Raudales hijo, Iván Vaca, Vaquita, Pepe Puentes, Iván Sánchez, Mauricio Córdoba, Boanerges Santa María, Entimo Carías, Orlando Juan, Marvin Guerrero, Manuel de Jesús Andara Úbeda, Leopoldo Rodríguez, Jorge Cabrera, Santos Gómez, Pedro Sarmiento, Antonio Escorcia, Rolando Rosales, Francisco Rojas, Victoriano Castrillo, Higinio González, Dolores Rugama, Narciso Cepeda, a la doctora Concepción Palacio, Conchita Palacio, a la profesora Delberto Torres, Luis Fischer, Roger Camilo Argüello, Constantino Baltodano, Denis Barquero, René Pérez Sandoval, la Teodorita Rubí, Augusto III, Guillermo Mejía, Julio Vidaurre, Gregorio Seltzer, Emilio Flores Obregón, a quienes participaron en la primera acción armada en 1963. Un día de esto se celebró eso, el aniversario. Sergio Narváez, Guillermo Mejía, Alejandro Mora, Augusto III, Edmundo Narváez, Sergio García Valderrama, Jacinto Vaca, Alfonso Gómez Borges, Fernando Gordillo, Julio Buitrago, Leonel Rugama, Francisco Moreno, Óscar Turcio, Ricardo Morales Avilés, Jacinto Hernández, Pedro Arauz Palacio, René Núñez Telles, Carlos Núñez Telles, Carlos Arroyo Pineda, Casimiro Sotelo, Luis Amanda Espinosa, Enrique Lorente, Marta Angélica Quesada, Camilo Ortega Saavedra, Óscar Benavide, Ángela Morales Avilés, Celín Chible, Edmundo Pérez, Edgar Munguía, Nelson Suárez, Roger Núñez, Mauricio Hernández, Jacinto Hernández, David y René Tejada Peralta, Jacinto Vaca, Hugo Medina, Roberto Amaya, Carlos Agüero Echeverría, Julián Roque Cuadra, Francisco Rivera Quintero, Tobías Gadea, Jacinto Suárez, William Ramírez y tantísimos compañeros, ¿no? Y si podríamos seguir y rendir honor a los que aún viven y luchan, como la tía, la Olga Vilés, Doris Tijerino, dos heroínas vivientes, como las comandantes Ana Julia Guido, y por supuesto, Daniel, ¿no? El jefe, Lenin Serna, en fin, tantísimos compañeros. Y Daniel, que se convirtió en el gran ejecutor de los sueños, de los proyectos, de las propuestas, de las ideas de los fundadores del Frente. El gran ejecutor es Daniel, con el programa de gobierno ejecutado a lo largo de estos, no solo estos 16, 17 años casi, sino los primeros 10. ¿No? Daniel es el que encarna pues todas esas ideas, esas propuestas de aquellos años, de cuando comenzaron los chavalos a organizar el Frente Sandinista. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.